podcast CoMusic. Hola a todos. Estamos aquí iniciando el primer episodio de podcast de análisis de la sonata número 3 de Jean-Paul Liardet. En la sala están Berta y Daniel, y vamos a comenzar con este recorrido a través de esta sonata. Importante, interesante, un poco corta, pero que nos va a mostrar muchas de las facetas y las influencias que tiene Jean-Paul. Bienvenidos. Iniciaremos escuchando el primer movimiento de la sonata número 3, un allegretto. Este primer movimiento tiene su propia estructura y es bastante clara, intercala partes que son un poco largas, aletargadas, con partes que son un poco más virtuosas y tiene una pequeña cadencia o coda con la que cierra claramente esta pieza. Por eso para mí este primer movimiento es una pieza completa que tiene su propia estructura y sus propios gestos. Aportando a esto, ya que has empezado con la cuestión de la estructura, en esta parte del inicio, claramente los primeros 13 compases son esta textura que tú decías, aletargada, por así decir, que es además muy sonora y abierta, a la cual va a regresar al final en esa coda. Es como que la introducción y la coda hacen la misma mueca sonora. Exacto. Y en medio, como decías, hay estos encuentros igual en esta sonoridad igual abierta entre las octavas y las quintas, pero hay más movimiento también, empiezan a suceder otro tipo de intervalos también, creando esas, no voy a decir disonancias porque no estamos en la tonalidad, así que una segunda aquí puede sonar mucho más relajada que lo que tal vez en una tonalidad de do mayor, una segunda podría provocar en cuanto a tensión, Ujú. pero sí juega con esto, lo interválico súper abierto, que hay esta expansión sonora, y en esta parte intermedia empieza a contraer, digamos, los intervalos, combina los sonoros a modo de pedal siempre en el bajo, o de pedales sonoros, por así decir, porque también cambia, Ujú. y hasta que la mano
derecha, digamos, es la que juega el papel virtuoso del que hablabas. Hay también notoriamente un cambio métrico, no, pero sí rítmico. Sí, rítmico, sí. Y también es, hablando de la estructura, en la escritura, este movimiento está completamente escrito en tres pentagramas. Por eso es que también viendo la partitura uno puede observar claramente cuando cambia las voces. Comienza con estas estructuras abiertas de octavas y quintas, pero luego va cambiando estas estructuras. Si bien al principio después tiene las octavas en la voz superior, en la media está con las quintas y en la inferior mantiene las octavas y este sentimiento aletargado. Entonces, después cuando ya la voz superior está haciendo este movimiento, digamos, rítmico bastante rápido, las otras voces son las que ya se quedan en este movimiento más aletargado, ¿no? Y así va jugando y va intercalando. Entonces, eso también es bastante claro al ver una partitura que está escrita en estos tres pentagramas y no en dos como se suele escribir la música para piano. Ujú. Creo que también tiene que ver con, por lo menos mi primera impresión siempre fue que esta parte era muy amplia sonoramente. Es una característica, de hecho, de las octavas y quintas que da mucho espacio, ¿no? A la sonoridad Sí, y con estos pedales y todo eso, y después la incorporación de estos otros intervalos, inclusive chocan, sí, sí, bemol, o sea, segundas muy chiquitas, no es que hacen que todo se vuelva tenso, sino que estas segundas vienen a tener mucho espacio entre ellas. Estas quintas que se chocan con las segundas generan este do, si bemol, si, si natural. Todas estas cosas aquí que uno podría viendo creer que eso va a ser muy apretado así en comparación al inicio. Mi primera impresión siempre ha sido de mucha espacialidad y sonoridad tímbrica. No siento que crea una tensión por estas cuestiones interválicas tan apretadas, sino que más bien se mueven como unas serpientes internas, ¿no? En estas grandes sonoridades de las octavas y quintas del inicio, que en realidad nunca se van, siguen ahí, siempre que se quedan ahí. sí, siempre en alguna de las voces. Y justamente este movimiento rítmico también va cambiando de voces. Ujú. Y serpenteando en medio, pero nunca interrumpiendo esa gran sonoridad que me da mucho aire en este movimiento. Ahora vamos a dar la palabra aquí a nuestro compañero Daniel Gómez, compositor mexicano, que va a dar sus comentarios y sus primeras impresiones sobre el primer movimiento. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal, Berta y Lluvia? Pues es un gusto estar con ustedes y poder hacer comentarios acerca de las primeras impresiones sobre este primer movimiento de esta sonata. Este gran compositor que la verdad estoy empezando a conocer y me ha interesado mucho su música, creo que me hace muy bonito que empecemos a hablar de Jean-Paul Leardet y haciendo un poquito de recapitulación del primer movimiento de su sonata número 3, se me hace muy interesante escucharlo porque estudiándolo, él hizo estudios de jazz y efectivamente hay algunas escalas que podemos analizar y que sí daríamos como que crédito a que estudió jazz y que no podríamos decir que su música se escucha jazz, pero sí que tiene influencias del jazz. Otra cosa es de que, como mencionaban ustedes, este uso de tres pentagramas o tres sistemas al mismo tiempo hace que cree disonancias que tal vez, o sonoridades, texturas que normalmente no se lograrían si fueran menos notas, ¿no? Y con toda esta espacialidad que él utiliza y el uso del pedal de sustain, porque para hacer esas notas largas que está en el sistema de hasta abajo, es porque usa el pedal de sustain y es por eso que crea esas texturas, porque quedan estos intervalos que en su mayoría son intervalos de quinta y hay unas disonancias que mencionaba Berta que son a veces segundas, pero suenan más todavía a textura que decir disonancias porque queda este pentagrama de abajo, que son las notas más graves, quedan pegadas por el pedal de sustain. Entonces es por eso que
lo que logra este compositor a mí se me hace muy, muy interesante. Luego, como se va desarrollando la pieza, también se me hace algo que se utiliza mucho en el jazz, incluso también en el clásico, que empieza por tiempos lentos, ¿no? Por estas negras, cuartos. Después, posteriormente, se va a octavos y luego hay una parte donde llega, digámoslo así, como al clímax, que son en 16avos. Esta sonata, una de las cosas que me gusta son las texturas y el ambiente en todo este rango de graves, medios y agudos. Gracias, Daniel. Tal vez tú puedas mostrarnos, por ejemplo, solo para ejemplificar un poco lo que hablabas de estas escalas que tú crees que viene de esta influencia jazzística, ¿no? Por ejemplo, la última página de esta sonata, exactamente esa escala que termina, si nos podemos así como analizar un poquito, eh, digamos que supongamos que está en do esta pieza, pero pues sabemos que por todo lo que pues se usa, no precisamente podríamos decir que está en esta tonalidad, pero mencionándolo porque pues no hay armadura. Pero por ejemplo, ese fa sostenido es la oncena sostenida, ese sol sostenido, si estuviera como un acorde de do, supongámoslo, por la cuestión del pentagrama de abajo, ese sería como un acorde aumentado, pero ese acorde aumentado se utiliza cuando terminamos en un dominante y efectivamente después utiliza un si bemol por ahí, el si bemol que está antes de terminar, que ese lo hace, pues lo reafirma de esta, digamos, teoría jazzística. Y luego el re del final, pues es la novena. Entonces, eso es jazzístico. Y es por supuesto te digo que investigando a Jean Paul, que sí creemos pues que estudió realmente jazz. Y igual también cómo usan en realidad en toda la sonata estos modos, ¿no? Y los utiliza también de una forma bien, se puede decir, jazzística, porque da esa sensación, ¿no? Entonces no es una tonalidad que está presente todo el tiempo, sino va paseando por diferentes lugares, pero no es así una progresión armónica muy clásica, qué sé yo. Es bastante diferente. Más creo que se basa en crear ambientes o sonoridades. Sí, si bien no es un do mayor, pero hay un ámbito en el que se va a mover, inclusive en el espectro de los armónicos, está jugando con esas quintas y octavas sobre un do en el bajo. Entonces, claro, hay una, por lo menos en el color, podemos hablar de un ámbito de do, por más que haga después estas escalas y estas cosas jazzísticas. Sería también lindo saber de pronto qué escalas son en el jazz. Por ejemplo, esa escala, en otra forma de verlo, ya metiéndonos en el tema jazzístico, pues sería una escala de tonos, una hexáfona, esta que es de tonos enteros, que es, por ejemplo, si empezamos en do, sería do, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, y en este caso que utiliza si bemol, ¿no? Que cuando lo toca al final, por la forma en que lo toca, pues no se escucha tanto, pero pues viendo las notas, pues sí es una escala que pasa por la de tonos enteros. Y no se escucha tanto porque también pasa en este caso, por ahí veo, hay un sol. Y una de las cosas que veo que también que son jazzísticas es de que las escalas, estuve viendo las escalas y hay algunas escalas que sí se parecen a algunas que otras que se utilizan en jazz, pero también en el jazz pues te enseñan a que tú hagas tus propias escalas. Sí. Bueno, si les parece, si no hay nada más que decir del primer movimiento, entonces ahorita, si tienen algo más que decir, chicos. Yo quería mencionar algo, escuchando este primer movimiento y que podemos comentar que, bueno, hacía, digamos, como primera impresión, yo siento que Jean Paul tiene influencias tal vez de la escuela rusa, ¿no? Tal vez Stravinsky, o tal vez Prokofiev, no sé, porque la música es de más o menos de actual para el tiempo en que, digamos, nace Jean Paul. Sí, sí. Además, sí tiene esta cosa percusiva de la utilización del piano.
Prokofiev tenía mucho de este fuerte uso del piano como percusivo. Eso también puede estar relacionado con ciertas cosas del jazz, pero también me parece interesante verlo desde la escuela rusa del siglo XX. Sí, yo también lo había pensado por cómo ha estructurado y además todos estos ambientes que crea. Lo siento que es así como si fuera de un romántico tardío a después a un modernismo, incluso ya más actual. Y sí, también pensé en algunos de los movimientos. Era como escuchar un Scriabin también, justamente yendo al lado ruso. Se siente una influencia bastante fuerte también con ese lado. Bueno, gracias. Gracias por sus comentarios. Hemos dado por terminado el primer episodio de nuestro primer podcast, que es el primer movimiento de la sonata número 3 del compositor suizo Jean-Paul Liarde. Gracias y sintonícenos para el próximo episodio número 2 con el segundo movimiento de la sonata número 3 de Jean-Paul Liarde. Gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. De igual manera, en la página web podrán consultar la partitura y encontrarán enlaces de referencia bibliográfica, de consulta de terminología y de acceso a sitios de información especializada. Los esperamos en los próximos episodios y ciclos de episodios.